Bueno, mis hermanos, buenos días. Hoy el tema tiene dos partes, como lo pueden ver allí en la pantalla. Se titula la primera parte, una pregunta: ¿Dios castigó con la muerte a los judíos? En este estudio de la serie de si Dios mata o no. Y en la segunda parte hablamos del castigo divino como se ve en las 7 trompetas del Apocalipsis. Entonces, bueno, vamos a entrar pues en la materia y vamos a ver en la primera lámina de hoy. El decreto de muerte sobre los judíos. Mateo 22, versículo 7, una parábola. Jesús dice: el rey, oyendo esto, es una parábola que habla acerca de los llamados que hace el rey para la fiesta de bodas de su hijo. Y la última invitación: mataron a los siervos. Entonces dice: el rey, oyendo esto, se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y puso fuego a su ciudad. Esto es importante, esta parte, porque aquí el rey simboliza a Dios y dice que cuando llega la ira, el enojo de Dios, del rey, entonces Dios destruye a los homicidas y pone a fuego a su ciudad. Alguien dirá: pero esta es una parábola. Sí, pero aquí el espíritu de profecía, en la siguiente cita que está allí, de Palabras de Vida del Gran Maestro, explica lo siguiente: así selló el pueblo judío su rechazamiento de la misericordia de Dios. El resultado fue predicho por Cristo en la parábola. El rey, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y puso fuego a su ciudad. El juicio pronunciado vino sobre los judíos en la destrucción de Jerusalén y en la dispersión de la nación. Entonces esta parábola está hablando de la destrucción de Jerusalén y la resume en una frase. El rey, que es el Dios, el Padre, se enoja, llega a la ira de Dios, envía sus ejércitos, que vienen a ser en este caso el Imperio Romano, para destruir a los homicidas. ¿Quiénes son los homicidas? Bueno, todos los judíos que condenaron a muerte a su hijo. Y puso a fuego su ciudad, que fue el Jerusalén, y todo el templo quedó en fuego. Vamos a ver más elementos al respecto de esto. Antes de ver en sí la destrucción, veamos la condenación. La condenación fue dada por Cristo en el famoso ayes sobre los fariseos. En el capítulo 23 de Mateo tenemos allí los versículos donde él dice: vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Noten que habla de una medida que se va llenando, así como hemos hablado de la copa de Apocalipsis 18 y como hemos hablado de la medida de los cananeos. Aquí también habla de que se llena la medida de vuestros padres. Serpientes, dice Jesús, generación de víboras, ¿cómo evitaréis el juicio del infierno? Por tanto, he aquí yo envío a vosotros profetas, sabios, escribas, y de ellos a unos mataréis, a otros crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. ¿Para qué? Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, al cual matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Entonces aquí está diciendo que hay una medida a llenar, hay un juicio del infierno, hay esa medida que se va llenando es la sangre justa que se ha ido derramando, y dice que eso todo vendrá sobre esta generación. No pasaron más de 38 años hasta que se cumplió esta palabra de Cristo. Pero antes de ese punto, Elena de White comenta esto que dice Jesús en el deseado de toda la gente, en la página 571, y dice: desde el tiempo en que fueron derramada la primera sangre inocente, cuando el justo Abel cayó a manos de Caín, se ha repetido la misma historia, con culpabilidad cada vez mayor. En cada época, los profetas levantaron su voz contra los pecados de reyes, gobernantes y pueblo,
pronunciando las palabras que Dios les daba y obedeciendo su voluntad, a riesgo de su vida. De generación en generación se fue acumulando un terrible castigo para los que rechazaban la luz y la verdad. Los enemigos de Cristo estaban ahora atrayendo ese castigo sobre sus cabezas. El pecado de los sacerdotes y gobernantes era mayor que el de cualquier generación precedente. Al rechazar al Salvador, se estaban haciendo responsables de la sangre de todos los justos muertos, desde Abel hasta Cristo. Estaban por hacer rebosar la copa de su iniquidad, y pronto sería derramada sobre sus cabezas en, óigase bien, justicia retributiva. Jesús se los advirtió. Entonces vemos aquí elementos que están subrayados. La frase culpabilidad cada vez mayor, o sea, estaban siendo culpables de este pecado. Dice la otra parte subrayada que se iba acumulando un terrible castigo y atrayendo ese castigo sobre sus cabezas. El pecado, dice la parte en azul, era mayor de los sacerdotes que cualquier generación precedente, imagínense. La otra parte amarilla dice que estaban siendo responsables de la muerte desde Abel. Imagínense, se estaban siendo responsables por rechazar a el Salvador. Rebosar la copa de su iniquidad. Una vez más se menciona lo mismo que mencionamos en la Biblia, lo que dice vosotros llenad la medida. Aquí dice la copa. Y menciona la justicia retributiva, o sea que está hablando de justicia, no de misericordia, sino de justicia que les correspondía. Y continúa diciéndole en la de Juan: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Esta es la lucha de la separación. Es el llanto. Es el lamento de Cristo. Se exhala el anhelo del corazón de Dios. Es la misteriosa despedida. Noten esta frase en amarillo. Es la misteriosa despedida del amor longánime de la divinidad. Extraña obra. Misteriosa despedida. Del amor longánime, o sea, la misericordia se había extendido bastante y sin embargo fue despreciada. Es lo que vemos en lo que dice Jesús, ¿no? Quise muchas veces juntar a tus hijos debajo de mis alas como los pollos debajo de las alas de la gallina. Y ustedes no quisieron, o sea, todas las llamadas, la invitación que hizo Dios para colocarlo bajo sus alas protectoras fueron menospreciadas. Entonces hubo bastante misericordia y ahora se estaba despidiendo Dios con tristeza. Por eso es que Jesús lloró. Porque sabía que ahora lo que le quedaba, lo que iba a caer era el castigo. La hora de esperanza y perdón transcurrió rápidamente. La copa de la ira de Dios, por tanto tiempo contenida, ahí está la misericordia, estaba casi llena. Noten, henchí la medida de vuestros padres, la copa anterior había dicho la copa de su iniquidad, y aquí habla de la copa de la ira de Dios, estaba ya casi llena. La nube que había ido formándose a través de los tiempos de apostasía y rebelión, veíase ya negra, cargada de maldiciones, próxima a estallar sobre un pueblo culpable. Y el único que podía librarle de su suerte fatal inminente había sido menospreciado, escarnecido y rechazado. Y en breve lo iban a crucificar. Cuando el Cristo estuviera clavado en la cruz del Calvario, ya habría transcurrido para Israel su día como nación favorecida y saciada de las bendiciones de Dios. La pérdida de una sola alma se considera como una calamidad infinitamente más grande que la de todas las ganancias y de todos los tesoros de un mundo. Pero mientras Jesús fijaba su mirada en Jerusalén, veía la ruina de toda una ciudad, de todo un pueblo, de aquella ciudad y de aquel pueblo que habían sido elegidos de Dios, su especial tesoro. Esta cita es del Conflicto de los Siglos, capítulo 1, y en la página 20. La copa de la ira de Dios estaba casi llena, estaba a punto de estallar sobre un pueblo culpable. ¿Cuál no sería entonces la angustia de aquel cuya mirada profética abarcaba no unos pocos años, sino muchos siglos? O sea,
veía al ángel exterminador blandir su espada sobre la ciudad. Noten, ángel exterminador, que por tanto tiempo fuera morada de Jehová, desde la cumbre del monte de los olivos en un lugar mismo, que más tarde iba a ser ocupado por Tito y sus soldados, miró a través del valle los atrios y pórticos sagrados, y con los ojos nublados por las lágrimas, vio en horroroso anticipo los muros de la ciudad circundados por tropas extranjeras. Oyó el estrépito de las legiones que se marchaban en son de guerra, y los tristes lamentos de las madres y de los niños que lloraban por pan en la ciudad sitiada. Vio el templo santo y hermoso, los palacios y las torres devoradas por las llamas, dejando en su lugar tan solo un montón de humeantes ruinas. Todo esto lo vio Jesús con su mirada profética, y por eso fue que él lloró sobre Jerusalén. Lloró por la tristeza, por la angustia, por el dolor, por algo que él quería evitar e intentó evitar y no quisieron ellos evitar. Noten que aquí se muestra que Dios no hace acepción de personas, porque lo mismo que había hecho antaño con otros pueblos que también se entregaron a la rebeldía, con otros pueblos que también rechazaron a Cristo, me refiero a los cananeos, a los moabitas, etc. A todos esos pueblos también habían dado el decreto de muerte, no solamente a los gobernantes y a los líderes y a los hombres, sino también a las mujeres y a los niños y a los mamantes. Lo mismo le estaba ocurriendo a Jerusalén, o sea, el Señor aplica la misma vara de justicia para todos los pueblos. No debía pensar los judíos que por ser de su pueblo iba entonces Dios perdonarles a ellos sus iniquidades. Y aquí lo está pues demostrando. Continúa la cita diciendo: cruzando los siglos con la mirada vio el pueblo del pacto disperso en toda la tierra, como náufragos en una playa desierta. Ahora miren esto que está aquí subrayado en amarillo. Dice, en la retribución temporal que estaba por caer sobre sus hijos, vio como el primer trago de la copa de la ira, que en el juicio final aquel mismo pueblo deberá apurar hasta las heces. O sea, esto es tremendo porque aquí nos está hablando de que hubo una retribución temporal. Hace rato leímos justicia retributiva. Pero ella interpreta esta justicia retributiva, esta retribución temporal, este castigo, como el primer trago de la copa de la ira. El primer sorbo. O sea, que todavía le queda tomar más de esa copa de la ira, pero aquí dice cuando, en el juicio final. Que es lo mismo que dice Jesús cuando habla de Sodoma y de Gomorra. Dice que en aquel día será más tolerable el juicio a los de Sodoma y Gomorra que a los de Capernaum, Corazín y Betsaida. O sea, que aunque estas naciones sufrieron castigos de parte de Dios por sus pecados, eso no es más que un trago, el primer trago de la copa que todavía le corresponde beber, como también pues a los judíos. Continúa la cita diciendo: la compasión divina y el sublime amor de Cristo hallaron su expresión en estas lúgubres palabras. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Yo detuve al ángel de justicia y te llamé al arrepentimiento, pero en vano. No rechazaste tan solo los siervos ni despreciaste tan solo los enviados y profetas, sino al Santo de Israel, tu Redentor. Si eres destruida, tú sola tienes la culpa. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces, aquí se muestra lo que siempre pasa. Si alguna persona, o grupo de personas, o pueblo, o naciones, son destruidos, es culpa de ellos mismos, evidentemente. Nunca en todos los estudios queremos mencionar que todo esto ha sido culpa de Dios. Es culpa de las mismas personas por rechazar la misericordia de Dios, rechazar la oportunidad de salvación y todos los medios que Dios le envía. Eso es cierto. La culpa es solamente de los que se pierden. Sin embargo, Dios ejecuta el juicio. Aquí, por ejemplo, en esta lámina,
se le llama, Jesús dice, yo detuve al ángel de justicia. Y se acuerdan que en la anterior se dice el ángel exterminador. O sea, aquí se le dice ángel exterminador y en la siguiente cita, en el siguiente párrafo, se le dice ángel de justicia. O sea, es la misma persona porque, que tiene dos títulos, porque al final este exterminio, como ya hemos dicho y como seguiremos diciendo, no es un deleite para Dios, no es un placer para Dios, es justicia que Dios se ve obligado a hacer. Ese exterminio, esa muerte, esa destrucción, es justicia, es retribución. Y como vemos aquí a Jesús llorando, nos damos cuenta de que es algo realmente doloroso. Solamente aparecen 2 veces donde Jesús lloró en su ministerio aquí en la tierra. La primera fue ante Lázaro y ahora en el Monte de los Olivos, ante lo que veía que vendría sobre su pueblo. Y bueno, es evidente cuán triste tenía pues el corazón aquí del Hijo de Dios y por tanto el del Padre, por tener que entregar a la destrucción, al exterminio, al ángel de la justicia, a estos que se empeñaron en vivir en la culpa, ¿no? No se arrepintieron para que pudiesen haberse acogido a la misericordia y al pago de Cristo, antes bien lo despreciaron. Otra cita del mismo libro. Fíjense que hemos leído la página, hemos seleccionado, las que leímos antes eran del deseado. Ahora hemos estado leyendo Conflicto de los Siglos, página 20, página 21, página 21. Y ahora vamos a ver la página 22, que dice, mirad al Rey del cielo, derramando copioso llanto. Ved al Hijo del Dios infinito, turbado en espíritu y doblegado bajo el peso del dolor. Los cielos se llenaron de asombro al contemplar semejante escena que pone tan de manifiesto la culpabilidad enorme del pecado. Noten la culpabilidad enorme del pecado y que nos enseña lo que le cuesta aún al poder infinito salvar al pecador de las consecuencias que le acarrea la transgresión de la ley de Dios. En esto nosotros diferimos, y bueno, en esto Elena de White, la profeta, difiere de los conceptos de muchas doctrinas evangélicas, inclusive algunos movimientos adventistas, que hablan de la predestinación, porque en esas doctrinas predestinacionistas, bueno, Dios decreta la salvación o la perdición de un alma y las personas no pueden hacer nada contrario al decreto de Dios. Si los decretó para salvarse, no importa cuán mal se porten, igual se van a salvar. Y viceversa. Pero aquí que nos muestra, y de verdad, el hecho de que Jesús llore, nos muestra, que es lo que está aquí explicando Elena de White, cuán difícil, ¿no? Cuánto le cuesta al poder infinito salvar al pecador. Salvarlo bajo los términos que Dios ha establecido salvarnos, porque evidentemente él pudiera ser como el diablo quiere. El diablo quisiera vivir eternamente en rebeldía. Y digamos que en teoría Dios podría hacerlo por su poder, porque podía darle vida eterna, pero no es el plan de Dios. Nunca ha sido el plan de Dios ese. El plan de Dios es que la eternidad es para lo bueno, para lo que Él ha establecido. Entonces, evidentemente, el que se aferra al pecado tendrá un fin, será destruido finalmente. Entonces, Dios quiere salvar al ser humano, pero sin obligarlo, sin quitarle lo más valioso que le ha dado, que es el libre albedrío, porque realmente es lo único que garantiza un servicio de amor. Entonces aquí, por eso es que Jesús lloraba, porque Jesús sabía que es muy difícil al poder infinito salvar al pecador de las consecuencias que le acarrea su transgresión si permanece en rebeldía. Bueno, al final
Jesús ya lo dijo, ¿no? Luego cuando habló, esto lo que hemos leído es un poco la explicación de lo que pasó cuando Jesús sale del templo, después que da los ayes de los fariseos, sale del templo y va a la montaña y en el monte de los olivos. Ahora, después que llora, se acercan sus discípulos y le preguntan, dinos pues, ¿cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá de tu venida del fin del siglo? Entonces es cuando él da el discurso en el monte de los olivos de Mateo 24, que es el mismo referido en Marcos capítulo 13 y que es el mismo referido en Lucas capítulo 21. El apóstol Juan no refiere ese capítulo. En Mateo 24, 19 dice Jesús, ay de las preñadas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Está hablando directamente sobre la destrucción del templo. El momento cuando fuese colocado sobre el monte el estandarte pagano del ejército romano. Cuando la abominación asoladora sea puesta en el lugar santo, entonces, ¿qué sería la señal? Entonces Jesús dice, en ese contexto, en ese momento, hay de las que estén preñadas cuando venga la señal. Hay de las que estén criando cuando se coloque la abominación asoladora, el estandarte del ejército romano. ¿Por qué? Porque, bueno, en el resto de la historia nos hemos dado cuenta de por qué. Porque estos son días de venganza, dice Lucas. Son días de venganza para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Noten lo que dice, días de venganza. Son días de venganza. Venganza, lo que hemos estudiado, el Señor dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Aquí está llegando los días de venganza para el pueblo de Israel. Y el versículo 23 de Lucas 21 dice, ay de las preñadas y de las que crían en aquellos días. ¿Por qué? Porque habrá gran apuro sobre la tierra e ira en este pueblo. Caerán a filo de espada, serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada de los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos. Entonces noten que el ay, que es una expresión de castigo, así como los ayes sobre los fariseos, aquí hay un ay sobre las preñadas de las mujeres, ¿no? Que críen en esos días. ¿Por qué? Bueno, porque lo que vendría sería fuerte. Tanto fue así que en el cumplimiento, una de las que sufrieron uno de los peores horrores fueron las mujeres. Las que estaban preñadas y las que estaban criando, amamantando. Porque al final tuvieron que comerse sus propios hijos en el apuro, en el hambre. Se ponían de acuerdo y decían entre dos madres, mira, hoy cocinamos a mi hijo, mañana cocinamos al tuyo. Se lo comían, lo mataban, lo cocían para comérselo. Ese fue el ay de las preñadas y de las que crían. Y esa fue la ira que vino sobre ese pueblo. Eso fue la venganza. ¿Y por qué causa? Bueno, ya lo sabemos, porque se venía acumulando ira sobre el pueblo y el pueblo en general, las mujeres, las embarazadas, todos fueron copartícipes del pecado de los líderes. No quisieron salir cuando el Señor les dijo que salieran. Y no salieron porque no creyeron a Jesús. O sea, como no creyeron en Jesús, fueron copartícipes de su muerte. Fueron copartícipes de la muerte de los que Jesús envió. Jesús dijo que iba a enviar profetas, doctores, maestros. Se refería a los apóstoles. Se refería a la iglesia cristiana con los dones de maestros, de doctores, don de profecía. Y a todos ellos, a unos fueron azotados, otros fueron matados, etc. Ellos fueron copartícipes y no se arrepintieron. Porque si hubo una persona ejemplar que también fue copartícipe de ese pecado, que fue no solamente copartícipe, sino que fue el líder de ese pecado de persecución, fue Saulo de Tarso. Pero él halló misericordia porque se arrepintió, porque a tiempo, antes que viniese el castigo, él escuchó la voz del Señor y él se puso y le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, se sometió al carpintero divino.
Y al someterse, pedir perdón, al ser bautizado, todos esos pecados que estaban sobre él acumulados fueron, digamos, fueron vaciados, fueron sacados de su cuenta y puestos a la cuenta de Jesucristo, porque Jesucristo, acuérdense que, ya lo vimos el día de ayer, pagó por todos los pecados. Entonces, todos esos pecados que iba a hacer sobre la cabeza de Saulo de Tarso fueron puestos a la cuenta de Cristo. Y por eso es que él tuvo misericordia. Pero los que no hicieron uso de esa misericordia, bueno, sufrieron en ese momento. Las mujeres, los niños, los hombres, los sacerdotes, todos. Porque no acogieron a la salvación. Bueno, si uno lee el capítulo 1 del conflicto en los siglos y ve en detalle qué fue lo que ocurrió, lo que cuenta la Elena de White que ocurrió, cuál fue ese castigo, uno se horroriza. Solo de leerlo se horroriza. Imagínense los que lo vivieron. Y todo fue un castigo. Castigo por ese pecado que venían acumulando, del cual ellos fueron copartícipes y del cual no se apartaron a tiempo. Así como hoy día el Señor hace un llamado: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis copartícipes de sus pecados ni recibáis de sus plagas. Entonces muchos cristianos, muchos adventistas, están siguiendo el camino de los sacerdotes. En lugar de separarse de Roma y de los pecados de Roma, se están aliando a Roma. Y están diciendo como los fariseos y como los saduceos: no tenemos otro rey sino a César, al gobierno. No tenemos otro rey sino a César, el papado. Y se alían al gobierno y se alían al papado. Y se alían a los principios del papado y del gobierno. Se alían a la farmaqueia de Babilonia. Y persiguen a los que ellos llaman disidentes, como llamaban a Cristo, ¿no? Y los persiguen en su sinagoga, los aborrecen, prácticamente como si los mataran, los apedrean, los ponen al escarnio público en las redes sociales y demás, porque no se sujetan a sus ideologías, a la filosofía de Babilonia. El Señor está haciendo de misericordia, está llamando a que salgan de Babilonia. Los que salgan, aun no importa cuán culpables hayan sido, serán perdonados. Los que no, también recibirán la misma retribución, porque todos sabemos que esta profecía, este evento que ocurrió sobre Jerusalén, es también un símbolo de lo que vendrá en el tiempo final, sobre el moderno Israel, sobre el profeso pueblo de Dios. También vendrá días de venganza, vendrá ira sobre ese pueblo por los mismos pecados. El pecado de rechazar al Hijo de Dios y aceptar a César, aceptar al sumo pontífice del Imperio Romano. Vendrá sobre ellos el mismo castigo. Ahora, en la segunda parte, nos vamos a dar cuenta que también, así como el Señor castigó a la nación judía por su apostasía, ahora en las trompetas se va a ver que Dios también está castigando ahora al Imperio Romano. Noten que los judíos fueron castigados por su pecado. El castigo vino de Dios. Pero el ejecutor, la mano, ese ejército, si nos vamos a la lámina, creo que fue la primera o la segunda que vimos, aquí vemos que el castigo vino del rey, que es Dios, por la ira del rey, que es la ira de Dios, pero aquí habla que el rey envió sus ejércitos. Aquí el ejército fue Roma, destruyó a los homicidas y puso fuego en la ciudad. Algo pasa exactamente lo mismo con las trompetas. El rey también se enoja y envía sus ejércitos, pero ahora el ejército, ¿para destruir a quién? A los homicidas. En el caso de las trompetas, los homicidas son el Imperio Romano.
Los ejércitos de Dios son las tribus bárbaras. El castigo viene de Dios y la causa es la misma. La causa es, si en el caso de los judíos fue porque rechazaron al Hijo de Dios, porque se alió los líderes con el Imperio Romano, aquí va a ser lo mismo, que el Imperio Romano se hace alianzas con la religión falsa. O sea, el profeso pueblo de Dios, los judíos se aliaron con el Imperio Romano. Aquí va a ser lo mismo, el profeso pueblo de Dios, los cristianos apóstatas se alían con el Imperio Romano y viene un castigo también entonces para los romanos a través de los ejércitos de Dios que son las tribus bárbaras. Vamos a irlo viendo uno a uno. Primero el decreto de muerte que vendría en las trompetas se ve en los versículos que están allí en pantalla, Apocalipsis 8.2, 8.5 y 8.6. Vi los 7 ángeles que estaban delante de Dios, les fueron dadas 7 trompetas. Versículo 5, el ángel tomó el incenciario, lo llenó de fuego del altar y lo echó en la tierra. O sea, fuego sobre la tierra. Se hizo truenos, voces, relámpagos y terremotos. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocarla. El primer ángel tocó la trompeta. ¿Y cuál fue el castigo? Sangre. Tercera parte de los árboles fue quemada, se quemó toda la hierba verde. ¿Por medio de qué? Granizo y fuego. Aquí el ejército fue el granizo y el fuego mezclado con sangre. ¿Castigo de muerte? Sí. ¿De quién vino la destrucción? De Dios. ¿Quién fue el ejército de Dios que ejecutó el castigo? En este caso fue Alarico, rey de los visigodos. ¿En qué fecha? Desde el 395 hasta el 419 después de Cristo. La causa, ya la mencionamos, el Imperio Romano hizo de la Iglesia Católica la Iglesia oficial y del credo trinitario la causa de la persecución. Eso es lo que ocurrió cuando Teodosio, emperador romano, hizo de la Iglesia Católica la Iglesia oficial y hizo del credo niceno-constantinopolitano el credo oficial del imperio, y él mismo dijo que todos los que no creyesen en la Trinidad iban a ser perseguidos. No tendrían permiso de reunirse, ni que se llamasen cristianos, ni de que sus lugares de reunión fuesen llamados iglesias. Y además de eso, hizo que los que estuviesen bajo el credo se llamasen católicos. Eso ocurrió en el ¿cuánto? 380, si no recuerdo mal, 390. 5 años antes, o mejor dicho, 390 ocurre, 5 años después comienza el castigo. El primer golpe en castigo fue la primera trompeta, el ejército Alarico, rey de los visigodos. El segundo ángel tocó la trompeta y un grande monte ardiendo con fuego fue lanzado en la mar. La tercera parte de la mar se tornó sangre, murió la tercera parte de las criaturas que estaban en la mar y las cuales tenían vida, y la tercera parte de los navíos pereció. Entonces, castigo con muerte, sí, lo hemos leído de nuevo. ¿A quién? A Roma. ¿De quién vino la destrucción? De Dios. ¿Cuál fue la Roma que fue golpeada aquí? Bueno, si en la anterior fue Roma que fue saqueada, digamos Roma capital, aquí en el segundo trompeta se refiere a la parte del Imperio Romano que estaba al norte de África y a todo el mar Mediterráneo que estuvo bajo el control de Genserico, rey de los vándalos, quien fue el ejército enviado de Dios para darle otro golpe de castigo al Imperio Romano. Fechas paralelas a la anterior. Si la anterior fue del 395 al 419, perdón, no fue paralela, sino posterior. Esta fue desde el 428 hasta el 468. Y si hubo misericordia. La causa, la misma. Esto fue un castigo en 4 partes, hasta que finalmente cayó Roma. El tercer trompeta es un tercer golpe al Imperio Romano. Cayó del cielo una grande estrella, ardiendo como una antorcha. Cayó sobre la tercera parte de los ríos, sobre las fuentes de las aguas, porque en este caso el ejército de los hunos vino por el norte, por los Alpes, por los ríos. El nombre de la estrella fue Ajenjo. La tercera parte de las aguas fue vuelta en Ajenjo. Muchos hombres murieron por las aguas
porque se hicieron amargas. Esto está hablando de un ejército que vino en el mismo cauce del río, por la misma orografía, y fueron los que castigaron pues otro golpe a Roma. Fue el capitán de este ejército, era Atila, rey de los hunos. Este sí fue paralelo al anterior, 433 hasta el 455. La causa fue la misma. La cuarta trompeta fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. De tal manera que se oscureció la tercera parte de ellos. No fue alumbrada la tercera parte del día y lo mismo de la noche. El castigo con muerte sí, de nuevo fue a Roma, especialmente al emperador, que es representado como el sol, a los cónsules, que son representados como la luna, y a los senadores, que son representados como las estrellas. ¿De quién vino la destrucción? De Dios. ¿Por mano de quién? ¿Quién fue el ejército? Odoacro, rey de los érulos, por supuesto con su pueblo. Fecha, bueno, entre el 476 después de Cristo, que fue la caída de Roma y del emperador. En el 541 vino otro ataque, que fue la caída de los cónsules, y en el 552 fue exterminado el Senado, y así concluyó pues el gobierno de Roma. Fue un saqueo que hicieron. Todos estos golpes también fueron coronados con saqueos hacia la capital y el terror que se invadió pues en todos estos lugares. El quinto ángel, la quinta trompeta, vino una estrella que cayó del cielo en la tierra. Perdón, en estos 4 golpes primeros, que son las 4 trompetas, con esto se logró finalmente la caída del imperio de Roma de Occidente. Fueron necesarios 4 ataques, 4 golpes, 4 castigos para derrocar y destruir pues a este imperio. Así como hubo un ataque hacia Jerusalén para derrocar a la nación, al gobierno de los judíos, y en castigo, aquí por la extensión y el poderío se hizo necesario 4 ataques, 4 trompetas, pero fue prácticamente la misma causa, y fue también Dios usando a los ejércitos, ejércitos paganos como instrumentos, como lo hizo con Ciro, y como siempre en la historia se ve que Dios lo ha hecho de diversas maneras. Ahora las 2 trompetas que vienen, la quinta y la sexta, son 2 golpes para ahora derrocar al reino, al imperio romano de Oriente, porque el imperio romano se dividió en 2, en el imperio romano de Occidente y en el imperio romano de Oriente. Entonces el Señor dio 4 golpes para derrocar al imperio romano de Occidente. Ahora vamos a ver los 2 golpes, los 2 ataques, los 2 castigos que Dios da sobre el imperio romano, que todavía quedaba, la parte que quedaba, que era el imperio romano de Oriente. El quinto ángel toca la quinta trompeta, una estrella que él ve cae del cielo a la tierra, se le da la llave del pozo del abismo, y de allí se abre el abismo, salen langostas, y las langostas reciben una orden. ¿Cuál orden? Que fuesen a los hombres, no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Su tormento era como el tormento de escorpión, cuando hiere al hombre. En aquellos días buscarán al hombre la muerte, no la hallarán, y desearán morir, y la muerte huirá de ellos. Si en los ejércitos, en las 4 castigos anteriores, fueron las tribus bárbaras, como ya vimos, ¿verdad? Vimos, por ejemplo, que eran los visigodos, los vándalos, los hunos y los érulos, los que fueron ejércitos de Dios para castigar, las tribus bárbaras. Ahora, las tribus que van a castigar al imperio romano son las tribus árabes musulmanas. La estrella que cae del cielo es Mahoma. Estrella, acuérdense que son líderes religiosos. Y si es una estrella que cae, es un líder religioso apóstata, caído. En este caso es Mahoma. La llave del pozo del abismo es la apertura que se le da a él del ejército árabe musulmán, cuando él pudo unificarlos bajo un mismo liderazgo, y luego pudo entrar desde la península arábiga por los persas, que le dan el paso,
y al darles el paso a los Persia, ellos pueden entrar a Oriente. Y desde Oriente, evidentemente, entran a Occidente, o sea, desde lo que es el Medio Oriente, lo que era en aquel momento el Imperio Griego, lograrían entrar a lo que era Europa. Persia es, digamos que el Imperio Persia, parte de lo que hoy día, parte de lo que antes fue el Imperio Persa, es Afganistán. Afganistán es parte, geográficamente hablando, es parte de lo que fue el Imperio Persa. El Imperio Persa fue ese tapón que impedía que los musulmanes entraran en Oriente. Cuando el Imperio Persa cae bajo el poder musulmán, entonces se representa como que el pozo del abismo es abierto. Las langostas son el ejército musulmán. Y la orden que reciben es no de destruir a los hombres, sino de atormentarlos 5 meses, como tormento de escorpión. Entonces, castigo con muerte, sí, pero la Roma oriental. ¿De quién vino la destrucción? De Dios. ¿Por mano de quién? Ya lo vimos, los musulmanes. Pero quien tuvo, aunque el ángel, la estrella que cayó del cielo es Mahoma, él no ejecutó esto porque pasaron un buen tiempo hasta que finalmente todas las tribus musulmanas se unificaron bajo un gobierno. Quien hizo esto fue el gobierno otomano. Y ese gobierno otomano recibe el nombre del destructor, el ángel del abismo. La fecha de tormento va entre 1299 hasta 1449. ¿Por qué fue castigado el Imperio Romano de Oriente? Bueno, porque ellos también hicieron su parte en levantar el poderío papal en el mundo. Acuérdense de que Justiniano fue quien le dio el poder político al papado en el 538, pero Justiniano era emperador romano de Oriente, era emperador del Imperio griego. Entonces ahí ellos también fueron copartícipes de la apostasía de la unión Iglesia-Estado. Bueno, esto es el quinto ángel. El sexto ángel, ya sería el último, toca la trompeta y la orden que recibe es de desatar los 4 ángeles que estaban atados en el gran río Éufrates. Es decir, se fueron desatados estos 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año para matar a la tercera parte de los hombres. Antes tenían permiso solamente de atormentar. Ahora se les da permiso de matar. Bajo el periodo de la sexta trompeta. También es el Imperio Romano Oriental. Aquí fue, digamos que este fue el segundo golpe y el definitivo para destruir a este imperio por su pecado. El instrumento sigue siendo el mismo. En este caso se habla de los 4 ángeles que están atados al gran río Éufrates, porque para este momento profético todo lo que era el Medio Oriente estaba bajo el control del mundo musulmán, y ese Medio Oriente se representa en la profecía como el gran río Éufrates. Los 4 ángeles son los 4 centros de poder político del Imperio Otomano, que eran los 4 sultanatos. Y al decir que se desatan, es que se le da la potestad de conquistar Constantinopla, de conquistar el Medio Oriente, que estaba bajo el control todavía del Imperio Romano Oriental. Entonces ellos reciben el poder para entrar, conquistar, y por eso es que el comienzo de esta profecía es con la caída de Constantinopla, 1449, y se extiende, siguiendo las cuentas de los días por año, hasta 1840. Y digamos que con eso se da finalmente el pago definitivo al Imperio Romano de Oriente. 4 trompetas castigan al Imperio Romano de Occidente, 2 castigan al Imperio Romano de Oriente por su pecado, por su abominación. ¿Hubo arrepentimiento? Porque ya dijimos que hubo misericordia. En las trompetas son castigos, pero con misericordia. Al final de las trompetas se hace una reflexión que responde a la pregunta: ¿hubo arrepentimiento entre los que sobrevivieron a estas matanzas? Capítulo 9, versículo 20 y 21 dice: y los otros hombres, los que no fueron muertos con estas plagas, aún no se arrepintieron de las obras de sus manos, para que no adorasen a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de metal, y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Entonces fíjense que está hablando de las 2 principales religiones que
están representadas en Roma Occidental y Roma Oriental. ¿Cuáles son las dos principales religiones que se habían aliado con el Estado? Bueno, en Roma Occidental estaba aliado con el Estado, ya dijimos, la Iglesia Católica y el Papado. Y en Roma Oriental estaba otra religión que surge también después del cisma. Estaba la Iglesia Católica también allí dominando el Imperio Romano Oriental. Pero luego para el año de 1050 se divide y la facción católica que estaba en el Imperio Oriental se convierte en la Iglesia Ortodoxa, que prácticamente es lo mismo. En lugar de un papa tienen un patriarca, en lugar de estatuas tienen pinturas, pero adoran a María. Ahí tenemos una imagen como la pueden ver en pantalla. Y también adoran las imágenes. No adoran las esculturas, pero sí adoran las pinturas. Al final es lo mismo. Por eso es que aquí dice el Señor, no se arrepintieron de las obras de sus manos para no adorar a los demonios y a las imágenes. Fíjense que no habla de esculturas, habla de imágenes de oro, de plata, de metal, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Bueno, cuando habla de imágenes de oro, plata y metal, está hablando no de pinturas, sino de esculturas, ¿no? De piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías. Acuérdense que aquí la palabra hechicería es farmaqueia. Ni de su farmaqueia, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces, igualmente el castigo no hizo cambiar su forma de pensar ni su fe. Siguieron adorando a los demonios, siguieron viviendo para los demonios. Entonces, bueno, mis hermanos, vemos una vez más en la historia de Jerusalén y de las 7 trompetas el castigo de Dios con muerte por el mismo pecado, rechazar al Hijo de Dios. Los judíos rechazaron al Hijo de Dios porque ellos eran unitaristas. Creían que solamente Dios era uno y que Dios no tenía un hijo. Eso es ser unitarista. Los católicos y los ortodoxos también niegan que Dios tiene un hijo, porque aunque hablan de una Trinidad, justamente en su Trinidad, el segundo de la Trinidad no es literalmente el Hijo de Dios. Así que tanto unos como otros cometieron el mismo pecado, negar que Jesús es literalmente el Hijo de Dios. Y al negar eso, no tuvieron pues el poder del Espíritu Santo para poder vencer el pecado. Por eso es que no podían arrepentirse de sus pecados, porque habían pasado el límite de la misericordia. Este es el momento en que hemos terminado. Si hay alguna pregunta o comentario que quieran hacer, pueden hacerla. Recuerden que aún por un corto tiempo más tendremos la grabación, por si hay alguna pregunta que sea interesante también para los que luego vean el video grabado. Y si no hay preguntas que quieran salir grabadas, entonces cerramos la grabación y podemos hacer las preguntas fuera del aire. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Qué pena, hermana Ivonne, por apresurarme. Tengo una pregunta. Hay personas que dicen que yo no le creo, ¿cómo se llama? Lo que dicen las personas, que lo que está pasando ahorita es esta trompeta y luego Dios tocará la séptima trompeta cuando Él aparezca en su segunda venida de Cristo. Esa es mi pregunta. ¿Es cierto lo que esto dice o es apostasía? Bueno, mi hermano José Daniel, sí, eso es apostasía, porque las trompetas, según hemos estudiado hoy, según se ve en la Biblia, según su lugar en Apocalipsis, según además lo que las pistas claves que nos señala en la introducción, ¿no?, de las profecías de las trompetas, y lo que nos señala las pistas que nos da el Espíritu de Profecía, además de el consenso que tenían los pioneros al respecto,
nos hace entender claramente que las trompetas fueron, o sea, su interpretación es historicista y se han ido cumpliendo. Fíjense que cuando hablamos de las trompetas, creo que no lo mencioné porque no no puse esos versículos, ¿no? Pero aquí, bueno, sí lo menciona. Dice que en la introducción de las trompetas, Apocalipsis 8:5, habla de un ángel que toma el incensario, que lo llena de fuego del altar y que lo echa a la tierra. Y eso es lo que da inicio a las 7 trompetas. Entonces, bueno, el Apocalipsis y Daniel, pero más claramente el Apocalipsis, se ve claramente ejemplificado o se puede interpretar correctamente únicamente si entendemos, aceptamos y creemos la doctrina del santuario celestial. ¿Por qué? Porque si uno se da cuenta, todas las series de profecías que están en Apocalipsis discurren según el santuario celestial. Entonces, tanto en la introducción de los sellos aparecen los muebles del santuario, aparece el candelabro, aparece el trono, aparece el cordero, aparecen las lámparas de fuego. Bueno, en el caso de las trompetas aparece aquí el incensario. Entonces, basta que nosotros recordemos la doctrina del santuario y nos preguntemos, bueno, ¿en qué parte se encuentra el incensario? ¿En qué lugar? Sabemos que el santuario tiene dos partes, lugar santo y lugar santísimo. El lugar santo representa la obra que Cristo hizo desde que subió al cielo, año 31, hasta 1844. Y que creemos, como doctrina fundamental adventista, que desde 1844 hasta el fin Jesús está ministrando en el lugar santísimo. Ahora, en el lugar santo están los muebles del candelabro o del candelero de 7 brazos, los panes de la proposición o de la presencia y el altar del incienso con su incensario. ¿Están dónde? En el lugar santo. Y en el lugar santísimo solamente está el arca del pacto. Entonces, evidentemente, el inicio de las trompetas, comienza en el lugar santo. ¿Por qué? Porque aparece el ángel ofreciendo el incienso. Entonces, indudablemente lo que nos está diciendo es que las trompetas comienzan con el ministerio de Cristo en el cielo. O sea, el que coloque las trompetas en el futuro está diciendo que Jesús aún no ha entrado al santuario. O sea, está echando por tierra la verdad del santuario. Y también cuando nosotros fuimos a la 6ª trompeta, claro, aquí no lo puse porque no era el objetivo del estudio, pero si ustedes van a su Biblia, en este versículo, Apocalipsis 9, 13 y demás, van a encontrar que esta orden que dice desata los 4 ángeles que están atados al gran río Éufrates, esta orden viene también del altar del incienso. Fíjense que estamos hablando de Apocalipsis 9, 13 y 14. El versículo dice textualmente así, Apocalipsis 9, 13. El 6º ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta, desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Entonces noten que esta orden del 6º ángel es dada desde el altar del incienso. Quiere decir que todavía en la 6ª trompeta, todavía está Jesús ministrando en el altar del incienso. Todavía, o sea, al principio de las trompetas aparece Jesús comenzando a oficiar en el altar del incienso. Y en el 6º ángel, en la 6ª trompeta, vemos que todavía está Jesús en el altar del incienso. O sea que han pasado 6 trompetas y Jesús no se ha movido al lugar santísimo. Por tanto, estas 6 trompetas ocurren en el lugar santo. Y si esto es así, y fíjense que solamente le he citado la Biblia, si esto es así, entonces estas 6 trompetas están en el pasado, porque es hasta 1844 cuando Jesús entra al lugar santísimo. O sea que desde 1844 para atrás es que se cumplieron las 6 trompetas. Decir otra cosa, decir que están en el futuro, sería decir que Jesús en el futuro
saldrá del lugar santísimo a volver a ministrar en el lugar santo. O sea, estamos echando por tierra toda la doctrina del santuario, la doctrina del día de expiación, la doctrina fundacional adventista. Eso es lo que hacen los futuristas, sin saberlo o sabiéndolo, o negándolo o no, pero están echando por tierra lo que dice en la Biblia. Además, bueno, el hermano Juárez en el Conflicto de los Siglos, cuando habla de esta trompeta en particular, la sexta, dice que se cumplió ya con el Imperio Otomano. Entonces, no hay no hay forma de buscar otra aplicación a menos que neguemos lo que ya hemos dicho del santuario y neguemos la inspiración de Elena de White. Pero obviamente los que enseñan estas trompetas futuristas, ya sabemos, lo hemos visto, que ellos toman el espíritu de profecía lo que les conviene. Porque lo mismo hacen con las fiestas. Cuando les conviene toman citas y cuando no les conviene la obvian, no la toman en cuenta para presentar su punto. Total que los que queremos seguir siendo coherentes con la verdad y no poner bombas o explosivos en las doctrinas fundacionales nuestras y que queremos mantenernos en la coherencia del santuario, como lo presenta las trompetas, no tenemos otra forma de interpretar las trompetas sino esta. Y bueno, aquí se muestra en el objetivo del estudio de hoy que Dios, por supuesto, que castigó, pero en este caso con misericordia. Pero igual vemos que la misericordia ha sido puesta a un lado porque no hubo arrepentimiento. Gracias, pastor. Y pues ha sido realmente una serie muy, muy interesante y nos ha llevado desde los inicios de la historia bíblica hasta llegar a estos tiempos finales. Y pues vemos también lo que va a suceder, o sea, está siendo algo profético también este estudio. Y realmente ha sido maravilloso poder entender. Y hoy he entendido algo más y creo que es importante recalcarlo. Usted terminó hablando ahora de la misericordia y precisamente hablando de la misericordia, creo que tiene que quedar muy claro porque hay una confusión en el mundo cristiano pensando que la misericordia es aquella que Dios da, pase lo que pase, que nos va a salvar en nuestros pecados, que aunque no nos arrepintamos, Él nos va a salvar o Él se va a apiadar y nos va a perdonar. Y aquí hay algo muy importante que dice de la misericordia. Es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado, especialmente en el perdón y la reconciliación. Esta es la definición que da el diccionario en Wikipedia. Cuando habla entonces de asistencia al necesitado, que necesitamos perdón de nuestros pecados, pero tiene que haber un arrepentimiento. Y esto lo dice en la palabra de Dios, en Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tiene que quedar muy claro entonces que la misericordia es aquel don de Dios que da cuando el ser humano se arrepiente, se aparta de su pecado y acepta el amor de Dios, acepta su ley, acepta obedecerle, servirle y crece en la fe. Entonces no debemos malentender la palabra misericordia. Creo que esto es muy importante que quede claro para entender que el amor de Dios es misericordia, pero también es justicia.
y el que al final no se aparte de sus caminos pecaminosos, pues va a recibir el justo pago por eso, ¿no? Al final de cuentas, la paga del pecado es muerte. Muchas gracias, pastor, por este bello estudio y por toda la serie que ha sido de verdad muy edificante. Dios le bendiga. Amén, hermana. Muchas gracias. Y es muy bueno su acotación, que lo mantengamos siempre presente. Y bueno, no hemos terminado la serie hoy, termina mañana. Mañana vamos a estudiar la última parte que sería estudiar, lo estoy buscando aquí, el título, las 7 plagas postreras y el fin de los 1000 años. Cómo se ve allí pues que también Dios castigará, en este caso, en estos casos que hemos mencionado, las 7 plagas y el fin de los 1000 años, el castigo será sin misericordia. Amén, pastor. Hermano, perdón que le interrumpa. Qué pena, hermana. Se me olvidaba otra cosa. Hay personas que echaron tierra lo que dice Mateo 24, que claramente dice Jesucristo en los montes de los olivos. Solamente le digo eso, que la gente considera Mateo 24 precisamente de algunos escritores que fueron. Ok, hermano Daniel. Las bendiga mucho. Amén. Hermana Ana, creo que era la que iba a hablar, ¿no? Sí, pastor. Quería agregar algo acá y es que viendo la similitud que hay del pueblo de Israel con, con la iglesia adventista, ¿no? En cuanto a que el pueblo de Israel fue escogido por Dios para ser un pueblo diferente y aún así rechazaron hasta el último mensaje de advertencia. Y vemos hoy cómo también, lastimosamente, la iglesia adventista oficial también está rechazando ese llamado de advertencia y está olvidando dar ese mensaje de advertencia. Deliberadamente, porque ciertamente se conoce el mensaje y no se está queriendo dar. Pero el mundo cristiano también sigue viendo aún al pueblo de Israel como un pueblo escogido, como el pueblo favorito de Dios. Y claramente la sierva del Señor nos dice allí que ellos perdieron esos favores cuando por último deciden crucificar a Cristo, matarlo, ¿verdad? Y solamente como individuos ellos pueden optar como cualquiera de nosotros si servir o no servirle a Dios. Ya como nación no son la nación favorita de Dios. Ciertamente han seguido gozando de muchas cosas buenas, pero ya no son la nación favorita de Dios. Ya no es la niña de sus ojos, como muchos cristianos, y he oído a muchos adventistas decirlo también. Entonces, igual es la situación de la iglesia. El adventista de la corporación sigue creyendo que la iglesia adventista va a ser la iglesia escogida de Dios hasta el último momento. Aunque rechacen y aunque han rechazado vivir de acuerdo a los principios divinos. Y una de las razones por las que ahora vemos con mucha claridad también, he estado escuchando a pastores adventistas promocionar la vacuna, la farmaqueia. Entonces están cayendo deliberadamente en ese acuerdo con Roma. Así que aquí hay una similitud, ¿no? Se puede hacer esa comparación de lo que fue el pueblo judío en ese momento y lo que es la iglesia adventista en este momento. Pero nosotros como individuos todos estamos llamados a
a ser elegidos por Dios. Fuimos escogidos, pero si nosotros rechazamos la salvación, pues vamos a recibir el castigo. Gracias, pastor. Gracias, hermanos. Amén, hermana, es correcto. Por eso es que cuando vemos ese paralelismo, entendemos el significado moderno de lo que será la abominación asoladora y la destrucción del templo. El equivalente, la destrucción de la corporación como castigo por todas esas apostasías. Bueno, que el Señor nos ayude y tenga misericordia de nosotros también, y nosotros aprovechemos de su misericordia. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o pregunta? Bueno, yo voy a cerrar aquí la grabación y para que no pase tampoco mucho tiempo, y si alguien quiere después cerrada alguna pregunta fuera del aire también. Que Dios nos bendiga hasta el próximo estudio. Bendiciones.